A cuenta, en las próximas horas estarán llegando las lluvias a territorio potosino. Esperamos por lo menos un par de días en donde se estarán presentando de manera constante y que pues nos van a representar un respiro después de más de año y medio de sequía en territorio potosino. Sin embargo, pues otra vez viene este tema, ¿no? Llegaron las lluvias, se reabastecen las presas, pero no los mantos freáticos. Y además el agua de las presas empezamos a desfogarla, a desperdiciarla porque ya no tenemos dónde guardarla, cómo almacenarla, cómo aprovecharla. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí de manera previa estuvo llevando a cabo una serie de foros precisamente para hablar del tema del agua, para un poco incluso deslindar responsabilidades, donde hubiera sido extraordinario que se asumieran compromisos por parte de quienes hoy están pues a raíz de la elección del 2 de junio asumiendo responsabilidades, pero lamentablemente no fue así. Algo que vale la pena destacar es que la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció que no se va a quedar de brazos cruzados, que ellos van a generar su propia agenda para poner a disposición, pues, de quien quiera asumirlo, las acciones que se tienen que llevar a cabo en nombre de San Luis Potosí. Y está con nosotros el doctor Antonio Cardona, experto en abastecimiento de mantos acuíferos, quien justamente forma parte de este esfuerzo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias, muy amables por la invitación, muy amables, gracias. A ver, doctor, partamos del diagnóstico. ¿Cuál es la realidad en San Luis Potosí con respecto al tema del agua? Porque vemos llover y en el imaginario colectivo, en la mente de las personas este asunto está resuelto. Sí. Ya no vamos a tener problemas de agua porque está lloviendo y está lloviendo muchísimo. Se nos están inundando las calles, seguramente tenemos el agua garantizada. Sí. ¿Cuál es la realidad, doctor? Sí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad, muy amables. Digamos, al día de hoy, más o menos aproximadamente aquí en San Luis Potosí, ha llovido una tercera parte de lo que normalmente llueve. Digamos, ahorita llevamos del orden de 150 milímetros, cuando la media anual, la media del año son 400 milímetros más o menos. Entonces, podemos pensar que llevamos una tercera parte. Eso es en el promedio, ¿verdad? Del año pasado, pues la lluvia fue mucho menor, de 400 milímetros. Entonces, el hecho de que tengamos y en junio tuvimos, yo creo que del orden de los 100 milímetros, los otros 50 fueron repartidos entre enero y mayo, lo poquito que llovió. Entonces, pues ahorita tenemos mucha agua, ¿verdad? Vemos agua por todos lados. De esa agua, pues desafortunadamente, de acuerdo con la infraestructura con la que contamos, infraestructura para la contención y la distribución del agua superficial, pues está muy limitada, ¿verdad? O sea, seguimos contando nada más con la presa San José. La presa El Peaje ya hizo su función, ¿verdad? La desasolvada que tuvo, el mantenimiento que se le dio, algo ayudó a contener un poco de agua ya, pero realmente los volúmenes que pueden almacenarse y para posteriormente disponerse son muy limitados si comparamos la gran cantidad de agua que se utiliza aquí en San Luis Potosí. Ahora, en el caso del agua subterránea, estas lluvias, pues bueno, también de alguna manera sirven para recargar el agua subterránea. Y realmente lo estamos permitiendo, doctor, porque a ver, con este desarrollo urbano, con este crecimiento desordenado que hemos tenido, ¿estamos permitiendo que se cumpla este ciclo de que se reabsorba el agua? Una parte del agua que se infiltra, básicamente la principal zona de recarga que tenemos aquí en San Luis Potosí es la Sierra de San Miguelito en la porción occidental y la Sierra de San Pedro en la porción oriental, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de la Sierra de San Pedro, pues ahí no hay tanto. La recarga que se da en aquel lado, ya lo hemos evaluado, es relativamente menor comparada con la que se presenta en la Sierra de San Miguelito. Actualmente muchos de los desarrollos inmobiliarios que están en la Sierra de San Miguelito, pues en esta temporada siempre nos llegan, no, pues es que ya nos empezó a salir agua en el sótano, es que nos empezó a salir agua en las paredes de las casas o de los edificios, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, pues es el agua que se está infiltrando a través de las fracturas de las rocas y que pues por la manera como construyeron, probablemente los ingenieros civiles no tomaron en cuenta esa condición y pues se pasa a las casas, ¿verdad? Hay, digamos, como dicen, se humedecen las paredes o a veces sí sale bastante agua. Entonces es un indicio claro de que la Sierra de San Miguelito funciona como una zona de recarga y eso lo hemos dicho, lo hemos identificado desde hace muchos años. Entonces, definitivamente que una buena cantidad del agua que antes se infiltraba en la región que actualmente está urbanizada, pues ahora ya no, ¿verdad? Nuestros cálculos indican que de lo que llueve en la Sierra de San Miguelito, del volumen de agua que llueve, más o menos entre el 5 y el 10% de esa lluvia es la que se infiltra. Imagínense. 5 y 10%. Entre el 5 y 10%, ¿por qué? Porque una parte escurre
Claro. ¿Verdad? Y ahorita con todas las calles que hay por ahí, pues mucho más escurre más rápido, Claro. se va de ahí, ya no puede infiltrarse. Y además, pues bueno, pues la evapotranspiración que le llamamos técnicamente, la evaporación del agua, las plantas, todo eso, lo que toma eso, pues ya, digamos, regresa el agua a la atmósfera, ¿no? Actualmente, lo que nosotros estamos promoviendo es de que en regiones bien identificadas como la Sierra de San Miguelito, como zonas de recarga natural, que se pueda incrementar esa recarga. Digamos, si identificamos que entre el 5 y el 10% es el agua que se recarga, pues bueno, vamos a hacer algunas obras para ayudarle a la naturaleza. ¿Qué se podría hacer? Lo que llamamos en ese sentido son soluciones basadas en la naturaleza, y es utilizar las condiciones naturales para ayudarle a la naturaleza a que de ese 5 a 10%, vamos a decir, ojalá que pudiéramos llegar al 12, al 13, 15% de que el agua de lluvia que se infiltre. Y básicamente es tratar de mantener el agua que escurra lo menos posible. Al limitar el escurrimiento del agua en la sierra, evitamos en primera instancia la erosión del suelo, que es fundamental para que se desarrollen plantas y esas plantas ayuden a que se genere suelo y entonces la recarga se puede dar de mejor manera. Hay muchas obras, por ejemplo, barreras de piedra, así tan simples, digo, obviamente se requieren metros, ¿verdad? Miles de metros de barreras de piedra para detener suelo, para detener el escurrimiento del agua, reforestación con plantas nativas, presas de gaviones que se llaman, digamos, hay zonas especiales en donde el agua escurre más rápido, bueno, le ponemos una barrera para que el agua se detenga y escurra más lentamente. El cabeceo de cárcavas, que también es una cárcava, pues es una depresión, una cañada, en donde el agua escurre muy rápido y empieza a erosionar. Entonces se le ponen piedras en la parte alta y con eso evitamos que el agua escurra tan rápido. Todos esos, lo hemos comentado muchas veces, todo este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, ya hemos probado su efectividad. Precisamente el día de ayer estuve en una reunión en Zacatecas en donde participamos en un proyecto en donde se han aplicado esas soluciones basadas en la naturaleza y hemos evaluado la efectividad y se incrementa la recarga natural. Ahora, hemos platicado con pues expertos en esta materia en diferentes zonas del país. Particularmente hablábamos con la gente de Querétaro y nos decían pues que ellos algo que están incentivando es que, como están teniendo un boom de desarrollo inmobiliario, lo que están incentivando es que al menos en puntos estratégicos, digamos en estas áreas comunes de donación, en las escuelas, en los hospitales, se genera una especie de pozos de captación del agua pluvial para garantizar esta reabsorción al subsuelo. ¿Sería viable en San Luis Potosí una medida como esta, doctor? Todo lo que se pueda hacer para abonar al incremento de la infiltración es bueno, ¿verdad? Definitivamente esas son soluciones basadas en la naturaleza en un ambiente urbano, sí, ¿verdad? Uno de los problemas principales que se generan en los ambientes urbanos, para el caso del agua, es que el escurrimiento, pues ustedes lo han visto, la población lo ve, pues ¿cómo ve el agua cuando va escurriendo por la carretera? Pues vaya, o por las calles, pues ya va, digamos, vamos a decir, muy contaminada. Entonces, precisamente esa es una de las limitantes, que esa captación tiene que ser, pues, en zonas en donde todavía no se contamine el agua por el escurrimiento, ¿verdad? Y por eso es de que nosotros promovemos más la infiltración, las obras de infiltración previo a que pase por las ciudades. Claro. Entonces, desde las zonas altas. En las zonas altas, por eso estamos pensando digamos, en la Sierra de San Miguelito, antes de que pase por la ciudad. O sea, en general, a nivel mundial, todas esas obras se generan de esa manera, porque una vez que escurre por las calles, pues ya se incluyen una serie de contaminantes que no son fáciles de movilizar, ¿verdad? Pero de cualquier forma, digamos, en el Parque Tangamanga, vamos a poner un ejemplo, el agua que puede captarse en ese lugar, bueno, pues esa agua, vamos a decir, estaría relativamente limpia en términos de contaminantes emergentes, de contaminantes orgánicos, y pues esa muy bien puede infiltrarse al subsuelo. ¿Hacia dónde está apuntando la agenda que ustedes están construyendo? ¿Cuáles son esas alternativas, esas medidas que tendrían que estarse construyendo para San Luis Potosí? Sí, miren, la agenda que estamos desarrollando se denomina Agenda para Agua Sostenible, Universal y Limpia de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Y más que pensar, como quien dicen, en el típico plan hidráulico, que así le llaman, ¿verdad? Sí. Plan hidráulico estatal o plan hídrico estatal. Nosotros estamos pensando en primera instancia en considerar
la sombrilla de los derechos humanos. O sea, nuestro eje rector son los derechos humanos. Y a partir de ahí, el derecho humano al agua que es el principal, pero también los otros derechos humanos. El derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la vivienda digna, etcétera. Entonces, en ese contexto de los derechos humanos, ponemos como prioridad el abastecimiento a la población. Actualmente, pues parece como que el abastecimiento para otros usos es el que se considera, ¿verdad? Claro. Y también no debemos olvidar que hay un usuario de agua que está mucho antes que nosotros. No más importante, porque nosotros somos más importantes, pero está antes que nosotros y que no se puede defender, y que es el ambiente. Claro. Los ecosistemas son los principales, son los usuarios primarios del agua. No había gente aquí en esta zona y los ecosistemas estaban usando agua y nosotros se la estamos quitando. Entonces, en ese sentido, también debemos de considerar la utilización de agua para los ecosistemas, o sea, ayudarles a los ecosistemas. Los ecosistemas no pueden moverse, claro, ¿verdad? Ellos no pueden hacer sus pozos para abastecerse, ellos dependen, se les llaman ecosistemas dependientes del agua subterránea. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa sombrilla de los derechos humanos, estamos planteando en primera instancia cultura del agua. Pero la cultura no planteada como nos dicen los del Interapas. No, pues que hay que cerrarle la llave, sino en términos de que la población tiene derecho al agua y que no se vale que nos digan, es que tú no la estás cuidando. El problema eres tú, ¿verdad? Sino que la cultura del agua tiene que estar en el sentido de que todos debemos de participar en asegurar el abastecimiento de agua limpia y segura, que esté disponible para la población en general, sin importar su estatus Ahora, socioeconómico. Doctor, tocas un factor fundamental, limpia. A ver, hemos platicado con varios de tus compañeros investigadores en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos dicen, a ver, es que sí, entendemos que hoy la emergencia es abastecer de agua, pero el agua que está llegando no está en las condiciones en las que la desearíamos en las diferentes zonas, ¿no? Donde dependen de pozos por el tema de los metales pesados, por el tema de las profundidades a las que se están perforando los pozos y la serie de contaminantes que ya traen consigo. Y en el tema de las presas, porque tampoco hay un monitoreo garantizado. Por ejemplo, el gran tema ha sido la presa del Realito. ¿Qué sabemos del agua que nos está llegando de la presa del Realito? ¿Y cómo dar este paso? Porque efectivamente a la gente, y ahora con el tema de las pipas, que también han sido todo un asunto en el tema de la calidad del agua, pero la gente dice, pues de nada eso, pues por lo menos que llegue el agua, pero no tendríamos que estar en esta disyuntiva. Sí, claro. Precisamente dentro de la agenda, uno de los aspectos, ya que tenemos el tema de la cultura y de los derechos humanos, un concepto muy importante es el relacionado con la calidad del agua. Y como bien lo comentas, Erika, es muy importante que que podamos identificar, bueno, ahí tenemos ya nuestro pues digamos, nuestro logo ahí, y podemos, ahí lo tenemos. En el caso de la calidad del agua, ahí podemos ver, tenemos el agua que se distribuye a la población, el agua de las pipas, el agua ¿qué más dice aquí? Ya se me olvidó. El agua del grifo y el agua embotellada, que son... Uy, el agua embotellada. Sí, el agua embotellada, que es importante, si bien entendemos que las autoridades, la COEPRIS y la Secretaría de Salud se encargan de supervisarla, pues en muchas ocasiones no necesariamente el agua del grifo o el agua embotellada cumple con las especificaciones, porque son diferentes normas las que se requieren. Entonces, sí es muy importante, y dentro de la agenda que estamos planteando se considera esa situación en términos de que se le debe de informar a la población de cuál es el agua que es segura para que pueda consumir, cuál es el agua que es segura para que le pueda utilizar en otros usos, además de la preparación de alimentos y la bebida, y asegurar que los que no tienen acceso a agua en el grifo, agua de buena calidad, pues que puedan tener acceso a agua embotellada de una manera económica y asequible. Que ha sido otra vez uno de los grandes debates históricos, porque le llamamos agua potable, pero en realidad nos han explicado los investigadores que no es agua potable, que es agua entubada, si queremos ponerle algún adjetivo, pero que no es potable, porque potable implicaría que pudiéramos utilizarla, por ejemplo, para la preparación de los alimentos, y en realidad en San Luis Potosí el agua no es segura. Y nos han dicho las autoridades históricamente, pero es que la gente lo sabe, y no es verdad, doctor. La gente la utiliza para cocinar, porque piensa que con hervirla es suficiente para garantizar que puede ser consumible, cuando en San Luis Potosí gran parte del problema es el tema de los metales, que al momento de hervirla, pues lejos de solucionar el problema, se detona.
Exactamente. Sí, o sea, eso está muy bien identificado y precisamente dentro de esta agenda, otra vez, uno de esos puntos es poder informar adecuadamente a la población sobre todas las actividades que debe desarrollar para tener acceso a agua limpia y segura. Doctor, una pregunta que me nace cuando usted menciona esto, de las alteraciones que le hemos dado al ecosistema, que era el primer consumidor, es el primer consumidor de agua. Estos más de 14 meses que no tuvimos lluvia, es precisamente las reacciones que ha tenido esto, y las autoridades saben perfectamente esto. Bueno, lo que vimos, a ver, en mayo, ¿verdad? Pues fue algo que no habíamos tenido en muchos años, probablemente aquí en San Luis, y todo eso está asociado pues a lo que se conoce variabilidad climática, que también es otro de los aspectos que estamos considerando dentro de nuestra agenda. Hay ciclos en los climas y actualmente pues esos ciclos se han modificado, se han alterado pues por las cuestiones del cambio climático, ¿verdad? Entonces, así como tuvimos esta etapa tan difícil, no nada más aquí en San Luis Potosí, pero a nivel mundial, ¿verdad? Muchos lugares en donde hubo temperaturas récord, pues muy seguramente, y ojalá no sea así, pero pues yo así lo espero, el año que entra vamos a tener algo igual, y el que sigue, ¿verdad? Porque no son cosas que fueron así como que una anomalía que nada más se presenta una vez, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para los próximos ciclos y para esas condiciones que tuvimos en el mes de mayo de este año y que, pues, ojalá que no, ¿verdad? Pero muy probablemente se van a seguir repitiendo. Bajo esta premisa, ¿verdad? Entonces, la primera parte sería la información, digamos, a la población de cuál es el agua que estamos recibiendo y cuál es el agua que debemos utilizar para qué actividades. ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor? Pues bueno, algo muy importante es de que si manejamos nuestra agenda, nuestra propuesta de agenda es a nivel metropolitano, le llamamos, y con eso se incluyen pues muchos municipios de la zona centro, 8 municipios, pero también, y ahí está otro problema adicional, es el relacionado con que también la zona de Jaral de Berrios, pues ese también forma parte se captan los mismos sistemas de flujo que se generan en la zona de la Sierra de San Miguelito. Entonces, todos estos municipios, pues lo comentamos hace un momento, son diferentes partidos y pues cualquier decisión en materia de industrialización, de crecimiento urbano, etcétera, que se tome en un municipio, pues de una u otra manera va a repercutir en los otros. Claro. Entonces es necesario que se considere, además se entiende, o sea, el agua, tal y como están los reglamentos y las leyes aquí en nuestro país, pues hay ordenamientos federales, estatales, municipales, eso se reconoce, ¿verdad? Pero tiene que haber algo, tiene que haber una integración a partir del derecho humano al agua, que es superior a todo eso, claro, para que se pongan de acuerdo y que se puedan plantear soluciones en conjunto. Está bien difícil, pero pues bueno, digamos, cuando menos en la universidad, y lo ha planteado muy bien el rector, digamos, en la universidad nosotros no somos ejecutores, nosotros nos toca proponer, explicar, trabajar en este caso con los legisladores sería, nuestra idea de esta agenda hídrica es tener la lista para ahora que tomen protesta y que comiencen a trabajar los nuevos legisladores y los nuevos municipios, pues para trabajar con ellos y ver la forma de cómo podemos coadyuvar a presentar soluciones para este gran problema que tenemos actualmente. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para tomar las decisiones? Porque tú ya lo decías, esto no se puede revertir. Lo que estamos dañando, lo que estamos deteriorando, el agua que estamos dejando ir en esta temporada de lluvias, pues no va a regresar. ¿Cuánto tiempo tenemos para tomar estas decisiones? Porque tú decías, le van a presentar este proyecto a los próximos legisladores, pero pues híjole, hemos visto cómo en las carpetas de los escritorios de los diputados se quedan los temas ahí olvidados. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues ya no tenemos tiempo. O sea, esto es urgente, definitivamente. O sea, para no tener tantos problemas hoy, se tuvieron que haber tomado decisiones hace 10 años o hace 20 años. Entonces, si nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una agua sostenible y limpia y segura, necesitamos actuar hoy para que dentro de 10 años o dentro de 20 años, eso lo que hagamos hoy repercute en ese tiempo. Ahora estamos ya, digamos, sin tiempo, pues. O sea, sí, ya con la emergencia. Ya con esa emergencia, el tiempo nos alcanzó, sí. Y no nada más aquí en San Luis Potosí, desafortunadamente.
esto es algo que pues, lo podemos ver en muchos lugares, en ciudades, en Monterrey, en muchos lugares, la misma Ciudad de México, ¿verdad? Ellos se prepararon desde hace muchos años con el sistema Cutzamala. Ellos se prepararon. Las condiciones de la Ciudad de México son muy diferentes a las de San Luis Potosí y mucho más nobles, digamos, en términos del abastecimiento de agua. Pero pues se han encargado de crecer y poner a tope esa bondad de los sistemas de agua subterránea en la Ciudad de México. Sí. Y durante 30 años el sistema Cutzamala les funcionó junto con lo de los pozos, pero ahorita ya no. O sea, el dejar lo que planearon hace 20, 30 años, ya llegó y ahorita ya se superó y ya no planearon más. Uy. Entonces, es lo mismo aquí, ¿verdad? Y aquí ni siquiera planeamos, doctor, que eso es lo grave. Doctor, yo no quiero dar por terminar esta charla, sino más bien quiero dejarla abierta a que podamos estar conversando contigo de manera periódica de cómo va avanzando la agenda que está construyendo la universidad y cuál es la respuesta que está teniendo por parte de quienes son los tomadores de decisiones. Ayer hubo esta reunión entre el alcalde capitalino, Enrique Galindo, y el gobernador del estado. A mí eso me abre una buena expectativa de que se pueda tomar este tema como un eje central y ya que ustedes están haciéndoles la chamba, ya que se los están poniendo sobre la mesa, pues por lo menos que se reciba y que se abrigue pues con acciones gubernamentales. Sí, definitivamente que la voluntad política es muy importante, ¿verdad? Claro. Pero para que haya más voluntad política, y ustedes lo saben muy bien, el que la sociedad se manifieste, claro, ¿verdad? Eso genera voluntades, claro, genera voluntades políticas. Claro. Entonces necesitamos que la sociedad de alguna manera se involucre más. Yo digo, obviamente yo lo entiendo y pues bueno, pues estamos más ocupados en otras cosas, ¿verdad? Imagínate, si no tenemos agua, cualquier otro tema pierde relevancia. Pero a través de digamos, la sociedad, a través de sus representantes en los municipios, de los regidores, la sociedad a través de sus representantes en los diputados, etcétera, a diferentes niveles, creo que es algo que puede ayudar a que se presente esa voluntad política que se requiere para que en conjunto pues se tomen decisiones para la zona metropolitana de San Luis Potosí, planteada en este contexto amplio, ¿no? Doctor Antonio Cardona, te agradezco muchísimo. No, muy amable, muchas gracias. Y si nos lo permite, seguimos al habla. No, claro que sí, con todo gusto, gracias, muy amables. Gracias. Muy amables. Experto en abastecimiento de mantos acuíferos y en general del tema del agua, el doctor Antonio Cardona platicando con nosotros, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.